ha reiterado siempre que tenemos debates, siempre que tenemos foros, siempre que se hacen audiencias públicas, y es que son los pacientes y son precisamente los usuarios del sistema el centro. Pero pareciera que son como en el centro del sistema solar, donde está el sol, cada vez más lejano de la Tierra, es decir, cada vez más lejano de donde realmente les tenemos que dar soluciones, porque los pacientes sí están allá en el centro, pero bien lejanos a donde están precisamente las medidas y las soluciones que cada vez se toman. Y quiero arrancar por eso diciendo que claro que hay un problema financiero, pero es que el problema financiero se vuelve agobiante no solo para los pacientes, sino que se vuelve sobre todo agobiante para quienes están en deuda y para quienes dejan de ganar. ¿Y por qué? Porque no podemos perder de vista un punto. Y aquí hay que hacer una reflexión, y es, realmente las EPS, y no todas las EPS, porque en eso estamos totalmente de acuerdo, señor ministro, son la lista, doctora Crestela, de las EPS que funcionan bien, y que lo digan, pero también muéstrenos con responsabilidad política y sin hacernos pasito, porque es que cada vez seguimos haciéndonos pasitos, o se siguen haciendo pasitos algunos, porque nosotros no, afortunadamente. Eso nos da el valor de ser independientes y estar en la independencia. No le debemos nada a nadie y no tenemos por qué hacernos pasito. Y yo estoy seguro que muchos colegas y compañeros, aún estando en la unidad nacional, no tienen que hacerse pasito tampoco, y reconocen ese valor y por eso están aquí. Pero lo primero que tiene que hacer este gobierno es dejar de hacerse pasito, y dejar de hacerse pasito y decirle a Colombia quiénes son las EPS que realmente no solo deben, sino que se gastaron la plata en lo que no es, en lo que claramente señala el señor viceministro de Salud, en temas que no tienen que ver con preservar las capacidades del sistema, es decir, en asuntos que no tienen que ver con lo misional de la salud. En pocas palabras, lo ha dicho Ángela María Robledo, colega nuestra, se robaron la plata, y aquí parece que nada hubiera pasado, que fue una mano invisible, que gobierno tras gobierno se roban la plata en el sistema de la salud y nada pasa. Doctor Alejandro Gaviria, usted que viene precisamente de las universidades, usted que viene a manejar la economía de este país, usted que ha estado en planeación nacional, sabe precisamente que estas cosas no pasan por obra y gracia, digamos, el nombre, el apellido de los responsables, así como hay nombres y apellidos de otros descalabros y actos de corrupción macros en este país, como los temas de las vías en la 26 y otros tantos. Yo quiero saber dónde están. Aquí lo ha dicho la Contraloría, hay detrimento. Pues cómo no va a haber detrimento con esas deudas que son reiterativas. Aquí lo están señalando el representante de las clínicas y hospitales, no solamente públicos sino privados, y no, se siguen haciendo pasito, y sobre todo más pasito ahora que empieza la campaña política. Habría que hacerse la pregunta, ¿por qué hacerse pasito? Usted lo ha dicho, ministro, todos los agentes son culpables, unos más que otros. Muéstrenos entonces el gobierno cuáles son esos otros, cuáles son los más culpables. ¿O es que les da miedo perder capital político? El verdadero capital político está ahí, en las calles, la confianza de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas que no son atendidos en los hospitales y en las clínicas, de los profesionales de la salud que no les pagan desde hace varios meses en muchas clínicas y hospitales. Esa es la verdadera confianza, ese es el verdadero capital político. Pero el resto habría que preguntarse a quién se le está haciendo entonces el mandado. Aquí no se puede generalizar, no son todos los actores, pero entonces los que son, ¿cuáles son? Porque hasta ahora no los he escuchado, ni por parte del gobierno, ni mucho menos por parte de los organismos de control, entre ellos la Superintendencia de Salud. Y vamos entonces al tema de la Superintendencia. Resulta que si aquí hay responsables, como le dijo la doctora Lina de manera muy clara, tienen que existir sanciones disciplinarias, sanciones fiscales, sanciones penales, sanciones sociales y sanciones políticas. ¿Dónde están las sanciones? Pues yo quisiera que el señor superintendente hoy se haya traído el dato, espero, compañera Albaluz, que usted recuerde, doctor
Víctor Yepes y doctora Lina, porque usted fue precisamente la citante a esa audiencia pública en su ciudad, Bucaramanga, que hoy el superintendente de salud sí tenga un dato, que yo me atreví a preguntarle y resulta que dijo que no lo tenía. Él tenía el dato de cuánto se iban a saldar las deudas entre amortiguar, porque ni siquiera saldar, amortiguar unas deudas, pero no tenía el dato de cuánto asciende el valor de las multas a las EPS irresponsables, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. ¿Cuánto es ese valor y cuántos son esas multas? Porque es que no puede ser que aquí no exista ni siquiera lo mínimo cuando se comete una infracción de tránsito, o lo mínimo que sucede en toda sociedad dentro de un sistema penal, que es lo mínimo, además de la sanción, digamos, de una amonestación. Después de la amonestación